Pero antes vamos a leer ahí el capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis 1:1. ¿Lo tienen? Amén. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Padre, ¿cuánto tú nos quieres hacer entender como iglesia, como comunidad, como siervos, que tú tienes un mensaje para este mundo? Tú tienes un propósito, pero que ese propósito está oculto a nuestras lógicas, a nuestras maneras habituales de entender la vida. Que sea todo esto, estos estudios, Señor, un despertar para nosotros, un despertar espiritual, un despertar social, un despertar para la vida, Señor. Porque puede ser que aún estemos dormidos, vivos en un mundo de gente que está dormida, Señor. La iglesia no puede estar dormida, debe estar viva, despierta y consciente. Pero ¿cómo podemos alcanzar ese nivel si no es solo por tu palabra, Señor? Por eso permítenos aprender, profundizar, crecer y llevar todo este conocimiento hasta donde tú nos permitas usarlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a estudiar este tema de la revelación. Apocalipsis significa revelación, pero no es simplemente un acto mágico o misterioso, aunque contiene el misterio de Dios. Porque las iglesias han hablado del Apocalipsis en una dimensión casi desconocida para la misma iglesia. O sea, casi que nos han querido decir, miren, no se metan al tema de estudiar Apocalipsis porque nadie va a entender. Y con eso se ha tratado la manera de huir, se han dado malas interpretaciones, pero hoy queremos profundizar en esto. Simplemente en esto que dice Juan, lo que dice el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Dios tiene un propósito en la vida, una meta, un destino hacia donde lleva nuestra historia, pero ese destino parece ser que no lo conocemos, que está oculto y no hay manera de conocerlo humanamente. No hay manera de entrar a ese destino que Dios tiene. Apocalipsis se trata de eso, la revelación. Es Dios dándole las claves a la iglesia para descubrir qué es lo que Dios está pensando con todo lo que está pasando en el mundo. Y vamos a ver este estudio que se ha preparado sobre la revelación en Apocalipsis. Veámoslo. La palabra griega Apocalipsis tiene varios significados. El significado simple de la palabra es el de descubrir algo que está encubierto, pero en el Nuevo Testamento generalmente tiene una connotación distintivamente religiosa, que designa la revelación sobrenatural de verdades divinas, desconocidas a los hombres e imposibles de ser descubiertas por ellos. O sea, lo que en el Nuevo Testamento, desde los evangelios, con Jesús, se va a hablar bastante del tema de la revelación. El evangelio es la buena noticia que Dios revela al ser humano. Se llama buena noticia porque no porque simplemente venga a darle algunas cosas al ser humano
que lo hagan feliz materialmente o emocionalmente. Se llama buena noticia porque es Dios acercándose al ser humano y es contándole el sentido de la historia. O sea, es decir, el ser humano materialmente, quizás físicamente o hasta socialmente, al recibir el evangelio, que es la buena noticia, puede ser que su situación parezca igual, ¿sí? Su situación va a parecer igual, muchas cosas no van a cambiar, muchas situaciones sociales no van a cambiar, pero en él, en la persona que ha recibido el evangelio, la buena noticia, hay una revelación, hay un nuevo conocimiento, un nuevo sentido de lo que está pasando. Y se lo digo porque cuando nosotros recibimos el evangelio de Jesús, imaginamos o nos han enseñado de que las cosas deben cambiar. Y se usan aquellas frases, por ejemplo, ven a Cristo y tu vida va a cambiar. Acércate a Cristo y verás cómo todo es perfecto, cómo todo va a ser bonito. Pero la gente se da cuenta que pasa el tiempo y las cosas casi que siguen iguales o peores. Y es donde la gente se asusta porque creían que el evangelio era que todo cambiara a su alrededor. El evangelio propone que va a cambiar las cosas, pero antes quiere provocar en nosotros una revolución, un cambio, una transformación, una nueva mentalidad. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es simplemente que les ofrezca al que necesita $1,000, el evangelio le ofrece $1,000. La buena noticia es de que aunque en este mundo tengamos que pasar penalidades, muchos sufrimientos y a veces muchas decepciones, contamos con una revelación especial que viene de Dios. Amén. Ese es revelación, eso es buena noticia. Y el Nuevo Testamento va a hablar de ese nuevo tiempo que se acerca al ser humano a partir de la persona de Jesús. En Jesús el ser humano no solo va a encontrar una nueva situación social, una nueva situación económica. Lo primero que encuentra el ser humano en Jesús es una buena noticia. Amén. O sea, Dios le está revelando que la historia, aunque a veces no tenga sentido, aunque la historia a veces no se le encuentre lado, contamos con una revelación especial. Por eso es que el gran peligro de la iglesia es perder la revelación. Porque la revelación le da sentido a la iglesia. La revelación le da sentido a lo que hacemos como iglesia. El servidor que pierde el sentido de la revelación de Dios se le va a notar en su servicio, en su compromiso, en su entrega, en su sacrificio. Porque ninguno de nosotros en ningún momento fuimos capaces de dar tanto si no hubiera sido por revelación de Jesucristo. Nadie es capaz de dar la vida por Dios si no es por revelación misma de Dios. Amén. O sea, por eso se habla de los mártires, de las personas que estaban dispuestas a dar la vida, pero no por un proyecto infructuoso o un proyecto que iba a la nada, sino un proyecto que Dios había revelado, como dice aquí, que sin demora va a suceder. Amén, hermanos. El proyecto de Dios se va a cumplir. Se nos ha revelado a través de Jesús. Y es buena noticia para nosotros. Amén. Aunque parezca que no se está dando. Entonces, aunque el significado de la palabra es eso, descubrir algo que estaba encubierto, o sea, algo que estaba oculto, es ponerlo a la luz. En el Nuevo Testamento se agarró este término para hablar de esas cosas sobrenaturales, esas cosas que vienen solo de Dios, que son desconocidas a los hombres y que son imposibles de ser descubiertas. Para nosotros, hermanos, aunque seamos religiosos, aunque vayamos a la iglesia, esto sigue siendo algo cierto. Para nosotros es imposible descubrir el sentido de la historia. Ay de nosotros cuando creamos que ya tenemos la posibilidad de entender la vida, el servicio
la vida en comunidad. Hay de nosotros. Porque el día que pensemos que ya podemos, que ya no necesitamos la revelación de Dios, sino que ya nosotros aprendimos algunos métodos para entender la vida, para entender la comunidad y el servicio, ese día pierde sentido todo. Porque esa es la tentación del servidor. Esa es la tentación del líder. El líder es líder, llegó a ser líder porque Dios le dio una revelación. Amén. ¿O no, hermano? Dios nos dio una revelación. Es lo que ustedes dicen. Dios me llamó a los niños. Dios me llamó a los jóvenes. Dios me llamó. Las frases que usamos. Si no, no estuvieran aquí. Estamos porque Dios nos reveló. Pero eso que ustedes descubrieron, era imposible que ustedes allá, cuando andaban fregando en el mundo, iban a decir allá en la disco, yo siento que Dios me llama a los niños. ¿Va que no? O yo siento ahí tomando, ¿va? O fumando. Ya en una de esas loqueras, ¿va? Me veo con niños. No. Fue un acto de revelación de Dios. Y ante eso podemos decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque andando perdidos y siendo imposible para nosotros descubrir lo que Dios quería revelarnos, Él nos lo reveló. Amén. Pero eso debe mantenerse. Esa revelación debe continuar. El día que pensemos que ya podemos descubrir las cosas de Dios por nuestra fuerza, por nuestra capacidad o inteligencia, ese día quedamos descalificados, aunque vengamos a la iglesia. ¿Cuántos servidores están caminando sin revelación? Simplemente con posibilidades humanas. Hermanos, por ejemplo, en mi caso particular, yo llevo ya casi 9 años de haber venido a la iglesia. En 9 años estoy más que convencido y seguro de que Dios me quiso revelar más cosas de las que ahora sé. No a nivel intelectual, porque eso no es el tema, sino sobre mi convicción, mi llamado, mi vocación. Pero hay etapas de uno que se salta esto. Todos, y esto hay que aceptarlo, hermanos, por humildad y para crecer, todos podríamos estar ya en otro nivel de la revelación, todos. Pero siempre hay etapas donde creemos que es posible vivir sin la revelación, siempre. Porque nos volvemos expertos, nos volvemos famosos en la iglesia, o porque nos volvemos eficaces, nos volvemos gente que todo lo hace bien. Pero Dios siempre tiene una revelación más para la iglesia, porque si no, Apocalipsis no existiera. Apocalipsis es el libro que le trata de decir a la iglesia: Dios aún sigue revelando cosas a través de Jesucristo. Amén. Dios a ustedes les dice hoy: podríamos estar en otro nivel de revelación, pero necesitamos saber que esos niveles de revelación son desconocidos para nosotros e imposibles de ser descubiertos por nosotros mismos. Amén. Pónganse a pensar, ¿dónde estuviéramos si viviéramos constantemente en el flujo de la revelación de Dios? Tal vez no nos agarraran tanto algunas bayuncadas que nos agarra a veces en el servicio, en la vida espiritual. Entonces, esto es bien importante, hermanos. La revelación es desconocida para nosotros, pero Dios nos la ha querido revelar. Amén. Continuemos. Juan, el autor, quiere en primer lugar exponer de dónde ha tomado el mensaje que está por enviar a las iglesias de Asia. Juan está plenamente seguro de que por medio de Jesús, Dios le ha entregado un apocalipsis, que en griego significa revelación,
de algo que estaba oculto. En todo el libro del Apocalipsis hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de que algo se va a cumplir pronto, no se está dando una fecha exacta. Lo que se quiere poner de relieve es que Dios garantiza que se cumplirá con toda precisión. Amén. O sea, cuando habla del término revelación, va a usar esto, o sea, lo que se va a cumplir pronto, esa es la revelación, pero no está dando una fecha exacta, es decir, no es un calendario de cosas que van a pasar, sino que es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad de esta revelación? Que se cumplirá como Dios lo ha prometido. Amén. La revelación de Dios tiene cualidad, una cualidad, y se va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La revelación de Dios no se mide por la cantidad de información que Dios nos revele, sino por la calidad de lo que Dios nos está diciendo. O sea, Dios nos puede haber dicho un mensaje, pero si viene de Él, se va a cumplir, y cuando se cumpla causará efectos en nosotros, en la iglesia, en el mundo, que serán de verdad los que necesitamos, los efectos que necesitamos, efectos de vida, efectos de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque hace poco, y nuestro pastor va a seguir hablando el tema de la profecía en la iglesia, y la gente llega a creer que es más alto su nivel en cuanto a tienen más revelaciones. Y la gente se mide por revelaciones, o sea, por a quién le habla más Dios. ¿A quién le habla más Dios dentro de una comunidad? Entonces hay gente que quiere tanto ufanarse o creerse más que los demás que hasta se inventan revelaciones, inventan profecías. Y las iglesias del Salvador, muchas iglesias o muchos sectores de la iglesia hablan de que ellos saben la profecía de que va a pasar aquí por allá una cosa, que va a pasar lo otro, que va a pasar aquí, que va a pasar allá, y la gente se sorprende porque dicen, hey, en esa iglesia Dios sí les habla, y de repente una iglesia como nosotros, calladitos, que no andamos profetizando una y otra cosa, parecemos que no existimos o que no tenemos calidad espiritual. Pero la calidad no se mide en cuanto a la cantidad de revelaciones, sino a la calidad. ¿De qué sirve que Dios nos revele? Por decirlo Dios. Pero ¿de qué sirve decir tenemos 10 revelaciones que no tienen esta calidad? Queremos que Dios nos revele. Amén. Una, dos cosas, pero lo más importante no es la cantidad, lo más importante es que se cumpla. Eso es lo más importante. Amén. Dios nos ha revelado algo como iglesia. Dios les ha revelado algo a ustedes como servidores. Que sea de verdad revelación de Dios, porque si es revelación de Dios, Él garantiza que se va a cumplir. Amén. Continuemos. Una revelación encarnada, porque eso es Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación encarnada, no es una revelación tirada ahí al aire a que la cache. Es una revelación que estaba destinada a un sector particular de la iglesia, primeramente a los cristianos, pero igual Apocalipsis dice, yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Va directo, un mensaje que va directo a una comunidad, a una parte de la iglesia. O sea, no es una revelación a lo loco, sino encarnada. Y dice, toda esperanza está colocada en el futuro. Si bien Juan comparte el interés en el futuro depende de lo que Dios ha hecho en la historia contemporánea, en la redención obrada, en la muerte de Jesús de Nazaret. Esto se simboliza con la figura del león, que es el cordero muerto. Y esto que dice aquí, la historia es la escena de la redención. Solo el crucificado puede resolver el acertijo
de la historia. O sea, si Juan está hablando de cosas que van a suceder en el futuro y Dios le está revelando cosas que se van a dar más adelante, no quiere decir que Dios esté tirando su revelación sin tomar en cuenta la historia. Esto es importante. La revelación se da en la historia, se encarna. Dios es el Dios de la historia. Dios no es el Dios de la nada, el Dios de lo desconocido. Dios es el Dios de la historia. Ese es el testimonio de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un Dios que le habla a gente de carne y hueso, a situaciones históricas. Y hay una historia importante en toda esta revelación. ¿Cuál es? La redención obrada en la muerte de Jesús. A partir de eso, Dios va a empezar a trabajar un nuevo tiempo, a partir de lo que Dios ya hizo a través de Jesús. Y esa historia se convierte en la escena, es decir, la superficie donde Dios va a trabajar es la historia de Jesús, del crucificado. Solo Él puede resolver esa revelación. Por eso Juan dice, yo lloraba, porque no había nadie capaz de abrir los sellos y adentro del rollo estaba el significado de esa historia. Entonces, la revelación que Dios, ¿y por qué es esto, hermanos? Dios a nosotros como iglesia nos está tratando bastante este tema porque tenemos un trabajo por delante. Amén. Tenemos mucho en el futuro que nosotros no estamos viendo. Parece ser y se da de que más que crecer en la concepción o en la revelación, parece ser que nos estamos desanimando. Parece ser que no comprendemos lo que está sucediendo. No solo aquí en Betania, sino en El Salvador. Ustedes ven, hace poco, el domingo, se fueron otra caravana, unos salvadoreños, a ver a la suerte que les pueda pasar, a ver qué se encuentran allá, sin sentido de la historia, sin querer siquiera entender la vida, sin querer entender la dimensión de lo que se están metiendo. La iglesia debe tener el sentido de esta historia de El Salvador. El Salvador es una historia. No es algo que nació ayer, no es algo que se está inventando hoy. Lo que hoy estamos viviendo es fruto de la historia, de las situaciones que sucedieron años atrás, muchos años atrás. Y la iglesia, si no conoce la historia, no va a poder ni siquiera descubrir cuál es el significado de esa historia del Salvador. ¿Será que, pongámonos en esta escena, tenemos a las iglesias de Asia en una situación histórica que ustedes ya la conocen, viviendo esa situación, preguntándose sobre qué sentido tiene esa historia? Y tenemos a la par de esa iglesia a Jesucristo. Jesucristo tiene acceso a la revelación. La iglesia que está viviendo esa situación no tiene acceso a esa revelación. Jesucristo tiene que tomar la decisión y es revelarlo. Es una decisión de Dios revelar. No es de nosotros, es de Dios. Entonces, cuando Jesús le revela a Juan el mensaje de Apocalipsis, estamos ante un Dios que no se olvida, que no se ha apartado de nosotros, que sí tiene algo que pensar sobre lo que estaba sucediendo en Asia. Nosotros hoy, como la iglesia de Asia, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y Jesús está ahí otra vez, la misma historia. Una iglesia, Jesucristo, la revelación. Jesucristo tomando la decisión de revelar.
La iglesia tiene que abrir los oídos para escuchar. Eso somos nosotros, El Salvador. La iglesia del Salvador no necesita pedir que se nos explique. Dios ya tomó la decisión. Lo que necesita la iglesia es abrir los oídos y escuchar a Jesús. Él ya está hablando. Amén. Está hablando a través de nosotros, pero tenemos que resolverlo. Sigamos. Las 7 iglesias eran 7 congregaciones concretas, históricas en la provincia romana de Asia. ¿Por qué fueron solo 7 las iglesias elegidas para ser receptoras del Apocalipsis? Porque Juan debe haber estado relacionado con otras iglesias. Por ejemplo, Colosas, Hierápolis y Troas. No hay indicio en las 7 cartas de que representen 7 periodos sucesivos de la historia, no es ese el significado. Sin embargo, 7 era uno de los números favoritos de Juan y parece tener el simbolismo de plenitud, con el cual estaba bien identificado, de modo que pudiera ser una representación de la iglesia en su totalidad. O sea, la revelación no solo va destinada a esa iglesia en particular, pero esto es bien importante y bien bonito para nosotros. A pesar de que Juan le va a escribir a Asia, a las iglesias de Asia, es una revelación para todas las iglesias que tuvieran acceso a esto, a eso que escribió Juan. La revelación de Dios, aunque venga de manera particular a una comunidad como nosotros, Betania, no solo es para nosotros, es para todos, para todo El Salvador, para toda la iglesia del Salvador, católica, evangélica o lo que sea, porque Dios no es el Dios de las iglesias, o sea, de la religión. Dios es el Dios de la vida, de todos nosotros. Amén. Se los digo porque puede ser que caigamos en el error de creernos más que los demás porque Dios nos reveló a nosotros. No. Lo que Dios quiere provocar en nosotros no es un creernos más. Lo que Dios quiere provocar en nosotros es la urgencia y la responsabilidad que tenemos ante recibir un mensaje de tan magnitud. Tenemos una responsabilidad. Si Betania ha recibido palabra maravillosa, palabra de Dios, palabra del Espíritu, revelación de Jesucristo, no es para que nos creamos más o nos sintamos satisfechos con lo que hemos recibido. Tenemos una gran responsabilidad. Y Dios nos va a demandar un día si esta revelación no pasa de estas 4 paredes. Empezando, hermanos, por el profeta que tenemos en la iglesia. La palabra que predica nuestro pastor no puede quedarse solo entre nosotros. Debe salir de estas 4 paredes. No para creernos más o hacer creer que solo aquí Dios puede hablar, sino porque por la fe creemos que es revelación de Dios lo que se nos predica aquí en la iglesia. Amén, hermanos. O sea, cada predicación de nuestro pastor es revelación para nosotros en primer lugar, pero para todos, porque no es propiedad, no es derechos reservados, no es propiedad intelectual la predicación, porque es palabra de Dios y es palabra para todos. Pero lastimosamente nosotros que estamos aquí, que recibimos la palabra, no tenemos la urgencia. Si ni siquiera tenemos la urgencia de volverle a escuchar nosotros, mucho menos tenemos la urgencia de que corra a otros lugares. La palabra que se nos predica a nosotros debe cruzar las fronteras, debe ir más allá de donde nosotros podemos imaginarnos que puede llegar. Hace poco tuvimos aquí al pastor Quiroga de México. Ninguno de ustedes fue el que le mandó la predicación. Fue Dios que le dio a él la luz para encontrarlo a través de internet. ¿A cuántas personas más podría llegar una palabra que a ustedes le ha tocado su corazón, los ha edificado, les ha dado esperanza, les ha dado dones, llamados?
convicciones fuertes, pero que cuando recibimos la revelación somos alegres, nos sentimos felices, llenos de Dios, pero la guardamos, le echamos llave y ya no pasó de nosotros. Debemos despertar en nosotros esa urgencia de que la palabra que se predica corra, vaya a otros lugares. No solo a través de comprar un CD y llevárselo y regalárselo a otra persona, que sería la forma más fácil. Es la forma más fácil de hacer correr la palabra. Imagínense, antes eran rollos y había que llevarlos grandes distancias y cuidarlos de que no se perdieran. Hoy es un CD, hermano, y ni siquiera eso hacemos. Pero no solo ese método está. También preparándonos, aprendiendo más de nuestro pastor, viniendo a la escuela de predicadores y convertirnos en el futuro en profetas como nuestro pastor ya lo es. Esa es la urgencia de la revelación. Donde hay una comunidad que tiene un profeta que le revela la palabra de Dios, debe despertarse la urgencia para que los predicadores también sean profetas. Y donde sea que se paren, sea como estar escuchando un profeta de la Betania. Amén. Pero debe despertarse en nosotros esa aflicción, esa desesperación por ser profetas de la revelación. Que la revelación empiece a correr y a correr y a correr donde sea que vayamos, a los sectores que Dios nos permita llegar, sean los indigentes, sean las mujeres, sean los niños, sean los jóvenes, sea el sector que sea, ahí tiene que haber un profeta. Amén. Por eso es que en el Antiguo Testamento existía la comunidad de profetas. Y la comunidad de profetas estaba dirigida por el profeta mayor, al que se le llamaba el hombre de Dios. El hombre de Dios era el profeta por excelencia, pero a los demás también se les llamaba profetas, porque era la comunidad que estaba aprendiendo del hombre de Dios a tener la misma calidad e impacto a la hora de llevar el mensaje divino. De ahí que por eso es que cuando vemos la comparación que se hace en el Antiguo Testamento sobre el discipulado que recibió Eliseo de Elías y el discipulado que recibió Jesse de Eliseo, vamos a notar un quiebre total. De Eliseo se dice en la Biblia que logró hacer el doble de las cosas que hizo su maestro. O sea, fue alguien que aprendió a ser profeta. Vivía en la comunidad de profetas, pero llegó a ser profeta. Y Jesse vivía en la comunidad de profetas, se le veía como profeta también, pero no quiso aprender del hombre de Dios y fracasó. Ese puede ser el camino de nosotros en la revelación. Vivimos con Eliseo, imagínense. Vivimos con Elías, literalmente hablando. Así se llama nuestro pastor. Hemos visto milagros, hemos visto señales, hemos oído de cosas maravillosas que Dios ha hecho, pero podemos terminar como Jesse, sin revelación, sin la calidad profética y sin el impacto que se necesita del profeta. ¿Y en qué terminamos? En religión, la lepra, religiosidades que solo carcomen, consumen. Y por eso es que hay muchos aquí, que más que estarse sintiendo animados, convencidos y llamados, cada día se sienten más consumidos, más apagados, más sin sentido, ya no quieren proponer, ya no quieren comprometerse, huyen de los compromisos. Cualquier excusa es perfecta para no asistir. Porque aunque tenemos un hombre de Dios,
no queremos aprender. Y díganme, hermanos, ¿de qué sirve una iglesia que tiene al hombre de Dios, pero no quiere aprender del hombre de Dios? ¿De qué sirve? Porque dice la Biblia, y eso es maravilloso. En cuanto a Elías, cuando Elías tuvo que partir, dejó la herencia en Eliseo. Y Eliseo recibió la herencia de su maestro. Y dice que cuando murió Eliseo, aunque no pudo dejar la herencia en Jesse, pero dice que un día lo llevaban ya a enterrarlo. Bueno, llevaban a un muerto. Y iban en la caravana y de repente le salieron unos ahí y lo aventaron al muerto. Y el muerto salió rodando y fue a caer en los huesos de Eliseo. Y revivió el muerto. Como el impacto que genera una comunidad profética, que va más allá de la pura existencia de una persona o de una estructura como nosotros. Betania, un día nosotros ya no vamos a estar, todos. Pero Betania tiene que dejar ese legado profético. Amén. O sea, tenemos la responsabilidad, esa es la revelación. Revelación es que Dios le dice a una iglesia, a ustedes les he dado el don profético para que, aunque ya no estén un día, su legado quede con una marca en la vida, en la sociedad. Es lo que queremos trabajar aquí como iglesia. Como iglesia sabemos de que ahorita nuestro impacto no es tan así llamativo, tan eficaz ante las situaciones de este mundo como lo era la iglesia de Asia. En el momento de la revelación la iglesia seguía siendo pequeña y seguía siendo ineficaz. Pero es que la revelación, eso es lo maravilloso de la revelación. La revelación le dice a ese pueblo, viene un futuro. Y en ese futuro, lo que hoy son va a tener impacto, va a llegar lejos. Pero perdemos el sentido de esa revelación. Sigamos. 7 no es un número sagrado. El significado aquí es de diversidad dentro de una unidad básica. De ese modo, Juan indicó que si bien esta revelación era dirigida en particular a 7 iglesias que él conocía, su mensaje también era para la iglesia total en general. O sea, aunque habló de manera particular, era un mensaje total. Sigamos. Cuando se quita el velo, revelación es lo mismo que quitar el velo, de velar. Cuando una cosa está cubierta por un velo, nadie puede verla, lógicamente. ¿Cuál es ese asunto cubierto del cual Juan va a levantar el velo para mostrárselo al pueblo? Esta es la pregunta clave de Apocalipsis. ¿Qué es lo que está escondido que el profeta se lo va a revelar al pueblo? ¿Qué es? El asunto encubierto era la propia situación del pueblo, de las comunidades. Nadie observaba clara y correctamente las cosas. Ya no entendían la persecución. El pueblo estaba impaciente y decía, ¿hasta cuándo, Señor? Si Dios era el dueño del mundo, ¿cómo es que permitía esa persecución tan prolongada? Dios parecía haber perdido el control de la situación y el emperador de Roma era el que realmente mandaba en el mundo. Lo que estamos viviendo hoy. ¿Quién manda en el mundo? ¿Quién manda? Los poderes. Mandan los sistemas, mandan los presidentes. Eso es una verdad. Y parece ser que Dios, como dice aquí, ha perdido el control. Ya no hace nada, ya los presidentes se le fueron, pues ya no los puede controlar. Ahí vemos la situación esta de los mismos que se han ido para allá, Estados Unidos, y cómo las amenazas de un presidente que tiene poder son verdaderas y se van a cumplir. No los vamos a dejar entrar.
se apropian de la tierra, se apropian de lo que no les pertenece realmente, porque le pertenece a Dios la tierra. Y decimos nosotros, ante una situación así, perdemos la fe y la esperanza y decimos, Dios no puede hacer nada. Porque quisiéramos que Dios hiciera algo, así drásticamente, que lo agarrara y lo aventara por allá, algo así, no sé. Pero no, van a llegar ahí, a la frontera, los van a regresar, o a saber qué va a pasar, pero va a pasar algo. ¿Será que Dios, desde el día que salieron de Honduras al día que lleguen a la frontera, no pudo haber hecho algo? Es la gran pregunta. ¿Y por qué van a llegar a la frontera y no va a pasar nada mágico? Esa es la gran pregunta de nosotros. ¿Por qué Dios deja que sucedan las cosas así? ¿Por qué Dios ha permitido que las cosas simplemente pasen? Y ahí es donde el profeta le va a revelar al pueblo el sentido de todas esas preguntas. Sigamos. Ahora bien, el Apocalipsis es la respuesta de Dios a ese pueblo afligido y perseguido de las comunidades. Fue escrito por orden de Dios para convertirse en revelación. Esto es, para levantar el velo y esclarecer la situación del pueblo con la luz de la fe. El libro comienza con estas palabras solemnes: revelación de Jesucristo. Por medio de esta revelación de Jesús, que es transmitida por Juan, Dios va a quitar el velo. Pónganle atención a esto. Y revelar al pueblo su plan de salvación, etapa por etapa. Le va a mostrar a su siervo las cosas que deben suceder muy pronto. Va a dar a luz al pueblo y a desenmascarar las falsas propagandas del imperio. Es decir, Dios, su manera de trabajar, aunque nosotros quisiéramos que Dios obrara de manera drástica, aniquilando, la palabra que queramos usar, a los malvados, Dios tiene otra manera de trabajar. Y es la manera que la iglesia debe aprender a trabajar con Dios. Y es la revelación. Para Dios, verdaderamente, no es difícil. Él es todopoderoso, Él puede hacer y deshacer en la historia, moviendo y quitando. Pero es que antes que hacer eso, porque Él lo va a hacer un día, Él va a llevar a juicio a todos estos opresores, Él lo va a hacer. Pero antes que hacer eso, Él está interesado en algo más. Él está interesado en su pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe aprender que el imperio no es la solución. El problema de la iglesia es que al no ver que Dios haga o algo contra los opresores, se desanima y piensa que la solución está en irse tras el imperio. Cuando la revelación de Dios lo que quiere crear en nosotros es una conciencia, una verdad en nosotros de que el imperio un día será desenmascarado y que por lo tanto nosotros no podemos ser adoradores del emperador, que debemos ser adoradores de Jesucristo. Amén. Siempre. ¿De qué sirve que Dios quite a un emperador, pero la iglesia ya no adora a Jesús? Claro, Dios está interesado en que ese emperador se aparte de lo que está haciendo. Pero antes, porque es que esto es, hermano, la iglesia no es una religión. Jamás la iglesia es una religión. La iglesia es una nueva comunidad. La iglesia es como dicen, un nuevo etos, una nueva mentalidad. Ser iglesia no es reunirse en un templo. Ser iglesia es ser gente que piensa diferente, que tiene valores diferentes, que tiene principios de vida diferentes.
Por lo tanto, la tarea de la iglesia no es simplemente esperar que Dios a lo loco empiece a quitar reyes, emperadores, sino que la tarea de Dios principalmente es crear una nueva comunidad. Porque ¿cuál es el destino al que lleva toda la historia en Apocalipsis capítulo 21? ¿Cuál es la promesa? Cielo nuevo. Jamás la promesa es, y le voy a poner un emperador que sí los va a tratar bien. Ese no es el destino al que Dios lleva la historia. La historia va hacia un destino y es cielo nuevo, tierra nueva. Pero ese cielo nuevo y tierra nueva empieza aquí con nosotros. Empieza con nosotros aquí. Y para poder ser cielo nuevo y tierra nueva, comunidad nueva, necesitamos revelación. Que Dios nos quite el velo y veamos que esos que nos promueven el confort, que nos promueven el éxito a costa de otros, no es el camino de Dios. Porque, hermanos, en El Salvador tenemos un montón de iglesias que son del imperio. Y eso hay que decirlo así. Son adoradoras del imperio. Son consumidoras del imperio. Son patrocinadoras del imperio. Y Dios está revelándonos a nosotros que ese no es el camino que Él quiere. Que eso no es el camino que Él ha trazado para El Salvador. ¿Será que Dios, la revelación de Dios es que Él quiere un gran templo, una gran iglesiota? No. Lo que Dios nos quiere revelar es que nosotros somos un nuevo pueblo. El pueblo de Jesús, que tiene la revelación de Jesús. Sigamos. Para poder percibir la acción de Dios dentro de la vida no basta que Juan levante el velo. Es necesario que el pueblo colabore escuchando y practicando la palabra de Dios que Juan le transmite. Así reencontrará la alegría. Feliz el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Si practicaran lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca, ¿sí? Miren este esquema. Aquí tenemos la revelación de Jesús, de Dios, en lo alto, inalcanzable para nosotros. Esta revelación quiere provocar alegría, amén. Pero le va a ser revelada a Juan, en primer lugar, y a través de Juan, a la comunidad. ¿Sí? Ahora, para que esto se dé, es necesario que Juan la reciba y la comparta, pero también es necesario que la comunidad la reciba y la comparta. Solo así se puede dar este estado de alegría y esperanza. ¿Dónde se da a veces el problema, la crisis? Aquí no, porque la revelación ya está. Aquí se da, miren, en estos niveles. Los nuevos Juan, que somos nosotros, han cortado la revelación. O, si la reciben, no la comparten. Y la comunidad, que somos nosotros, tiene a Juan, que ya recibió la revelación, pero no la quiere oír. Y como no la oye, no la comparte. ¿Y cuál es la crisis? Se pierde este estado de alegría y esperanza. ¿Por qué en El Salvador no hay alegría y no hay esperanza? ¿Será porque no hay revelación? ¿O será porque hacen falta Juan? ¿Porque no hay una comunidad que escuche esa revelación? Esa es la verdad, hermano, de esto. Ahorita estamos en campaña política y un montón de promesas. Promesas que buscan darle al Salvador supuestas alegrías y supuestas esperanzas. ¿Ya las escucharon ustedes?
Y algunas son más que ponen a soñar bastante, va. Hasta es un pájaro el símbolo. Nos pone a soñar y nos propone que bajo ese gobierno alcanzaremos un estado que El Salvador ha perdido, y es la alegría. ¿Será que ese es el camino que Dios nos propone? Hay que ser sinceros, realistas. No, hermanos. Ustedes pueden tener preferencias políticas. Las podemos tener, hay derecho. Y el día que vayan a votar, ojalá voten por la propuesta más sensata, no por la que más les emocione. Pero la verdadera alegría no viene de las propuestas políticas. Porque hace como 10 años nos propusieron un cambio, ¿va? De alegría y esperanza. ¿Y cómo estamos ahorita? Nada que ver, ¿va? Y el que lo propuso mejor salió corriendo. Así pasa, hermanos. Porque es que miren esto que les voy a decir. El profeta, aunque sabe, mira y se da cuenta de que esto está tardando en llegar, no huye. Se queda luchando y da hasta la vida por esto. Amén. ¿Hay profetas aquí? ¿Darían la vida por esto? ¿Por esto? La daríamos, hermanos. No necesitamos ser políticos para hacer esto, necesitamos ser profetas. Pero ahí está la crisis. Leemos, y fíjense, este es el error de la iglesia. Le hemos conferido, le hemos dado esta capacidad a los que no tienen esta capacidad. El único que tiene capacidad para traer tiempos de alegría y esperanza al país es Jesucristo. Pero la iglesia se le ha tirado la pelota ya a otro, y por eso no llega. Necesitamos ser profetas, necesitamos ser una comunidad que escucha. Dichosos los que escuchen. Amén. Y esto es el símbolo, ¿cómo le podríamos decir? Las primicias de un tiempo nuevo para toda la humanidad. No solo para la iglesia, para todos. Pero ahí está la crisis, hermanos. Sigamos. Ahora, una revelación que da miedo. El Apocalipsis es ante todo un mensaje de consuelo y de esperanza para un pueblo en crisis, amenazado en su fe a causa de los cambios y de las persecuciones. El Apocalipsis quiere ayudar al pueblo a encontrarse nuevamente con Dios, consigo mismo y con su misión. Quiere animarlo a no desistir de la lucha y quiere armarlo mejor para el combate. Por esto, cualquier interpretación de Apocalipsis hecha para meter miedo al pueblo o para aumentar su desánimo debe ser considerada como errada y falsa. O sea, sería lo mismo que usar al sol para mojar o al agua para secar. O sea, algo ilógico. La revelación no es para meter miedo. Hay de todos los que usen Apocalipsis para decirle, y esto te va a pasar, mira, ahí te vas a ir al lago de fuego. A los niños, va. No, no es para eso. Sigamos. Pueden ver este esquema. Tenemos a esa comunidad afligida por dos crisis. Tiene dos crisis. Esto lo vimos en el lanzamiento. Una crisis externa, la persecución. Una crisis que viene, que no es de ellos, viene de afuera. Y una crisis interna, que le va a llamar una falta de visión. En las cartas vamos a ver eso que les dice, dices que miras pero estás ciego, dices que estás vivo pero estás muerto, o sea, no se mira bien. Él, asimismo, la comunidad ha perdido la visión y eso le genera una crisis interna. Estas dos cosas provocan algo en esa comunidad y es desánimo y falsas interpretaciones. Con esto quiero cerrar. La revelación quiere resolver esto. La revelación de Jesucristo
quiere resolver esto en la comunidad. Se han desanimado. Y óigame bien, hermanos, el desánimo, como en el libro de Apocalipsis, no es simplemente que ya no quiere ir a la iglesia, porque ese desánimo es como le podemos decir, la conclusión de un montón de desánimo que venían antes. Del desánimo que les está hablando no es de que dejaron de ir a la iglesia, porque el tema de falta de congregarse no lo trata Apocalipsis. Se siguen congregando, siguen siendo cristianos, siguen haciendo obras. ¿A qué se refiere con el desánimo? Se refiere a que la iglesia ha perdido el sentido de lo que está haciendo. O sea, el desánimo no es simplemente un estado emocional en el cual yo me siento deprimido y no, eso hasta moderno es, pues la depresión y todo eso, esos estados psicológicos son bien modernos. Aunque sí se puede decir tal vez que en aquellos tiempos existía la depresión, pero no era como hoy la depresión. Hoy la depresión tiene causas más psicológicas, modernas, por la globalización, la modernidad y la falta de valores. La depresión hoy no se puede hablar en los mismos términos que antes. No es un estado de depresión nada más el que les puede estar criticando el profeta, sino una falta de sentido y que los lleva a falsas interpretaciones. O sea, la iglesia no entiende por qué está haciendo las cosas. O sea, ha perdido la lógica. Y con eso quiero concluir, porque, hermano, Dios nos está revelando a nosotros un tiempo nuevo. Amén. Y muchos de ustedes esperarían que en este tiempo nuevo Dios les inyecte algún tipo de sensación, no sé, que los motive, que les dé un cierto empujoncito, pues. Muchos quisieran encontrar una inyección de adrenalina en la Biblia o en la revelación. Y aunque el Espíritu Santo es así, trae nuevas experiencias, nuevas sensaciones para la iglesia, no es ahí, no se reduce a eso la revelación. Podemos seguir quizá ya no totalmente emocionados y alocados por servir como cuando al principio. Dios no nos quiere llevar simplemente a la locura emocional. Dios nos quiere llevar a la convicción, a la comprensión de que lo que estamos haciendo vale la pena, de que lo que estamos haciendo tiene futuro, tiene sentido, tiene impacto en la sociedad. Dios no quiere una iglesia nada más en éxtasis emocional. Dios quiere una iglesia convencida, trabajadora, animada por el Espíritu a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas que Dios le ponga. Amén. Porque Dios no le prometió a la iglesia en Apocalipsis que les iba a dar decirles, por ejemplo, les voy a mandar unas luces ahí para que en el culto se emocionen, ¿va? O les voy a poner un equipo de sonido que cuando estén cantando se les va a olvidar el emperador y la bestia. Porque eso quisiera la iglesia. La iglesia quisiera cultos que hagan olvidar lo duro del mundo. Y por eso la gente en el culto celebran, cantan, saltan, se emocionan, pero afuera viven unas vidas tan apagadas, tan inútiles, tan descomprometidos. Pero en el culto hacen fiestón. No, ojalá que el culto de nosotros sea un fiestón, porque es al Cordero, es al Señor. Pero que así como saltamos y celebramos aquí, así trabajemos. Se vienen los renuevos. Y Dios no quiere una iglesia que solo pase saltando aquí con las alabanzas. Y que el ministerio de alabanza afligido, ay no, que ya los hermanos ya no saltan. ¿Qué podemos hacer? Pongámosles luces o no sé qué. No, lo que importa es que cada vez que nos congreguemos salgamos animados por la revelación de Jesús.
y salgamos a predicar, a trabajar. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando salgamos a trabajar por revelación, ¿saben cómo vamos a regresar? Felices. Y cada culto va a ser no una emoción por las alabanzas, va a ser una exaltación al Cordero, al que vive y reina, al que nos ha llamado, hermanos. Por eso es que necesitamos la revelación, porque afuera hay persecuciones, vivimos persecución, pero también tenemos la falta de visión. Eso nos da desánimo y huyamos de la falsa interpretación. Aquí tenemos un profeta, hermanos, a él escuchemos, a él oigamos, de él aprendamos. Muchos de ustedes andan oyendo a otros, a falsos profetas, que vienen aquí a la iglesia. ¿Y saben en qué momento se convierten en falsos profetas? Son buenos cristianos, son buenos servidores, pero falsos profetas. Porque el falso profeta no es el malo, el que usted dice, ese hermano me cae mal, ese es falso profeta. Quizás les cae mal, pero es un verdadero profeta. Y quizás a alguien les cae bien, pero es falso profeta. En el momento que no les ayude a interpretar su vida cristiana a la luz de Dios, sino a la luz humana, de las lógicas humanas. Y salen con esas frases, va, sí, vos, ¿para qué le haces caso? Vos no te dejes. Yo ni sé para qué ofrendas. Yo ni sé para qué vas a ir a servir. Si mira ahí cómo te tratan. Y vienen a la iglesia. Y tienen uniforme. Pero esto los ha llevado a eso. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque la crisis nos puede llevar a eso, a convertirnos en falsos profetas. Quizás usted ni quiere. Usted no lo desea ser falso profeta. Pero desde el momento que dejamos que esto nos impacte por falta de revelación, ahí somos falsos profetas. Por eso es que el líder, el pastor, tiene que estar buscando la revelación. Porque es el líder que pierde revelación, sabe que a qué se para aquí en el púlpito. O sea, me refiero allá en las conexiones y todo eso, a desanimar a la gente. Ojalá que los líderes tengan revelación y cada vez que se paren a predicar la gente diga, con ese hermano yo quiero empezar a servir, un profeta, amén. Y no que la gente diga, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Así que, hermanos, la revelación de Jesucristo es imposible para nosotros, pero es revelada a través del Espíritu a los que la quieran oír, y eso somos nosotros. Pónganse de pie. Padre, somos tu iglesia. Quizás a veces nos acomodamos, nos conformamos o nos creemos ya capaces de vivir en nuestras propias lógicas y hacer la obra con la lógica humana. ¿En qué niveles estuviéramos, Señor, si viviéramos en constante revelación? ¿A dónde estuviéramos? ¿Qué compromiso tuviéramos? ¿Qué entrega mantuviéramos? ¿Cuál fuera la alegría que desbordara nuestro ser? Pero quizás nos estamos quebrando por dentro. Hoy, en un acto de amor y misericordia, te pedimos que nos reveles lo que tú estás pensando, Señor. Que nos reveles tu plan perfecto para que la esperanza y la alegría vuelva a cobrar sentido en nuestra vida y la podamos llevar a hombres, mujeres, niños, a tanta persona que lo necesita. El Salvador tiene sentido en la historia de Jesús, pero se necesitan nuevos profetas que lleven esa historia, ese sentido de revelación. Gracias, Señor, por esto. Bendice a los hermanos, bendice su ofrenda, su diezmo. ¿Cuántos de ellos lo siguen haciendo por revelación? Porque por lógicas humanas quizás tendríamos que guardar, ahorrar, abstenernos.
pero por la fe creemos que tú bendices al dador alegre. Bendice a nuestros hermanos, llévalos con bien. Bendice a nuestro pastor, el profeta, el hombre de Dios que has puesto aquí en la iglesia, Señor, para que la revelación siempre fluya y nos lleve a nuevos niveles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden pasar, presenten su ofrenda al Señor. Salúdense.